escucho, la escucho bárbaro. Yo la primera parte lo había resuelto como homicidio doloso en tentativa. Sí, No sé si volvió, porque estoy muy alejada, por hace muchos años que hice la primera parte. Y el segundo, como el primero era ahorcamiento y el segundo él se desnucó, eso fue la palabra que usted usó en mm, el texto, lo puse como homicidio culposo ya consumado. sí, sería, Ya para mí sería la interpretación un poco más ajustada a la doctrina penal más moderna. El dolus Eso generalis, estaría bien, perdón, profesor. En caso de nosotros tener un ejercicio, solamente basta con eso, tenemos nosotros que aclararlo, en qué nos basamos, en qué artículo, todo eso. Porque mire, tengo muchas. yo conozco, a ver, a mí me gusta poner un ejercicio en clase para que lo discutamos y lo viera y lo vemos, e ir ajustando cosas en el momento. Yo no soy muy propenso eh, a, ¿cómo se dice? A poner casos por una cuestión de que creo que recién estamos caminando, ponerle un caso ya requiere un poco más de conocimiento. ¿Tá? Y me parece que una prueba con un caso, cuando estamos aceitados, bárbaro, pero si no andamos aceitados, las posibilidades de poder incurrir en algún error está siempre latente. ¿Ah? Por eso yo lo prefiero más como una cuestión pedagógica de tratarlos en clase que poner un caso, porque en rigor de verdad, cuando ustedes se reciban, eh, van a tratar de trabajar con los casos a partir de elementos conceptuales. ¿Mm? Creo que les va a permitir tratar de resolver un caso o hacer el proceso de adecuación típica de la forma más correcta. Porque si fuera por mera casuística, siempre un caso no se parece a otro y puede haber pequeños errores, pero que en rigor de verdad en la vida práctica, el error que uno pueda cometer teórico, digamos, en el momento de cuantificar la pena puede ser desastroso, ¿no? Acá le podemos cerrar, podemos jugar tranquilamente. ¿Ah? Pero, por ejemplo, acá tenemos, si nos inclinamos con una teoría de un dolo general, tenemos un delito doloso consumado, en cambio en el otro tenés una tentativa con un delito culposo. Por ende, el Bien. reproche tendría que ser menor en el segundo, en el segunda interpretación, digamos, o en la segunda solución que la primera. ¿Ah? Pero, a ver, eso no significa que las dos no sean una forma correcta de resolver el ejercicio, ¿tá? Sino que va a cambiar un poco las consecuencias punitivas en cuanto a la aplicación. La teoría del dolus generalis tiene, tiene mucho arraigo, si bien es una teoría un poco antigua, tiene bastante asidero. A mí no me llamaría la atención de que en un caso de la vida real, si pasara así, le diría que de 10 casos, 9 fiscales pedirían el homicidio consumado, doloso. Capaz que no aplicando la teoría del dolo general y sino por una cuestión de imputación. ¿Ah? Por eso le Muchas digo. gracias. No, por favor. López, Buenas tardes, ¿qué tal? bien. Tenía una consulta porque en realidad yo llegué al mismo resultado que llegó la compañera Araceli. Sin Mm, embargo, y de manera paralela me queda en la cabeza dando vueltas, que eso debe ser algo que seguramente no me haya quedado claro de la parte general, que es el tema de la intención. El sí, sujeto le quería dar muerte, eso está sí, clarísimo. Pensó que lo mató y luego se quiso deshacer del cuerpo de la víctima, ¿no? Y eso sí, fue lo que finalmente le terminó dando muerte. Pero si yo exacto. paso raya, paso, digamos, resultado final, de una manera u otra le terminó dando muerte. Entonces la intención al final sí se llevó a cabo. Él le quiso dar muerte y le dio muerte por Claro, un pero motivo. está, bueno, esa interpretación se acerca más a la teoría del dolus generalis. Claro, por ¿Ah? toda la serie de los actos que terminaron en ese resultado. Porque ese dolo inicial acompaña al sujeto hasta el último acto ejecutivo que realiza. ¿Ah? Lo que yo les comentaba era que esta interpretación
en cuanto a esa fragmentación o esa división entre el primer acto y el segundo acto, primero tiene una gran diferencia desde el punto de vista de la imputación subjetiva. En el primer momento no cabe la menor duda que el sujeto tiene un dolo homicida, un intento necandi clara. Él realiza todos los actos necesarios que él considera para el resultado muerte. Y por error interpreta que ha llegado a dicho resultado. ¿No? Si yo lo fragmento, paro la película ahí, tengo que decir que tengo, porque el sujeto muerto no está, ¿qué tengo, chiquitines? Un homicidio tentado. Un homicidio en grado de tentativa. Ok, bien. Pero he aquí que hay un segundo tramo donde el sujeto, considerando que la persona está muerta, por ende ya no tiene el dolo homicida, sino que lo que quiere es desprenderse del cuerpo para buscarse la impunidad, lo que hace lo tira por la, no me acuerdo cómo fue que dijimos, por las canteras La cantera. del Parque Rodó, y el sujeto se muere porque se golpea la cabeza contra el hormigón cuando se cae o con una piedra que salga de la pendiente de la cantera. Pero ahí el sujeto no es que lo tira con la intención homicida de darle muerte con la caída, sino que esa intención homicida ya precluyó, ya cesó. Lo que quiere es prenderse del cuerpo. Y alguien puede decir, bueno, pero el tipo estaba vivo. No vamos a hablar del tipo porque nos confundimos con el tipo penal. El sujeto, el sujeto estaba vivo. Bien, si el sujeto estaba vivo, hay un error de parte de la gente de la conducta. ¿En qué? En que él considera que está arrojando al vacío una persona sin vida cuando en verdad estaba vivo. Por lo tanto, erra en uno de los elementos constitutivos del tipo penal del homicidio, que es dar muerte a una persona viva. Si ese error es invencible, es decir, que si el sujeto, haciendo todo lo necesario, sale de esa cuestión de error, trae aparejado la impunidad de la conducta. En cambio, si ese error sobre las circunstancias constitutivas del delito o de alguno de los elementos integrantes del tipo penal objetivo, si ese error es vencible, es decir, que si el sujeto hubiera tomado una diligencia media, se hubiera dado cuenta que el sujeto respiraba y que estaba vivo, en ese caso tiene que responder por una modalidad culposa, tal como lo establece, si no me equivoco de memoria, el artículo 23 del Código Penal cuando habla del error de hecho. ¿Ah? Por eso se lo castigaría por una modalidad de dolo eventual, perdón, de una tentativa de homicidio, concurriendo con un delito de homicidio a título de culpa, consumado, obviamente. Ya que, como ustedes saben, los delitos culposos no admiten tentativa. No sé si le Perfecto. expliqué. Gracias. Sí, sí. Eh, Víctor, Profe, me quedó muy claro el caso, solo que lo único que terminé lo estaban hablando, me preguntaba el caso de que al final, cuando él quiere cubrir, se da cuenta y desiste, o sea, entramos dentro del desistimiento, quedaría, ya daríamos toda esa otra parte del caso que se dio, quedaría solo homicidio en te grado escucho, tentativa. te escucho lejísimo. Voy a intentar Repetime, arreglar por y favor. después, intento arreglar y después le consulta. Ok. Melania y Lucía. Y sigo, muchachos, porque si no, Profe, empezamos a atrasar. ¿Qué tal? a mí me queda la duda. ¿Esto configuraría entonces una concurrencia consecuencial? O sea, hay, No, no sería consecuencial,
porque no puede, a ver, sería consecuencial si efectivamente se hubiera cometido el primero, ¿no? Es una concurrencia. Yo te me inclino más por una concurrencia de alteración real. En reiteración real porque dos veces trata de matarlo, digamos. No, a ver, primero, la reiteración real requiere una pluralidad de acciones y una pluralidad de lesiones. Ujú. Puede ser en delitos homogéneos, como es en este caso, pero si cada uno tiene su propia resolución criminal, no hay ningún problema para la reiteración real. Yo entiendo que tú lo planteas en la situación del artículo 56 en cuanto a la concurrencia fuera reiteración, del punto de vista consecuencial, cuando cometés un segundo delito para borrar los rastros del primero. Pero el tema es que es muy dudosa la concurrencia de un delito doloso con uno culposo, Claro, entiendo. ¿no? Porque en rigor de verdad, si estuviera muerto, el segundo delito no existe. Claro. El segundo delito Sería no podría ser eventualmente, delito sería porque eventualmente estarían matando a un muerto. sería, no, y sería eventualmente un autoencubrimiento, que el autoencubrimiento no es punible. Ah. Lucía, Profe, yo tengo una duda. Entre lo que es la tentativa de homicidio y lo que sería unas lesiones graves. Es algo muy mm, fino, ¿no? no, hay que estar en lo que hablamos el otro día, la intención en cambio o el dolo homicida. Es lo que no va a poder determinar si efectivamente el sujeto tenía un dolo homicida o un dolo de lesiones. Si yo le doy un golpe de puño con ánimo de lesionar y el sujeto se cae, se golpea y se mata, hay que ver, obviamente, que con seguridad va a ser una otra intención siempre y cuando fuera previsible el resultado que exceda la intención primigenia. Pero la gran diferencia en saber cuándo está haciendo tentativa de homicidio o un delito de lesiones consumadas va a ser la intención candi que lo vas a extraer de los elementos objetivos que surjan a partir de la investigación del caso. Claro. No vas a poder alegar nunca que no tenés un dolo homicida si le pegás 5 tiros en el pecho. No, yo porque, por ejemplo, yo trabajo en el Centro Nacional de Quemados y es muy común que se peleen entre ellos y se prendan fuego. Algunos se mueren, otros no se mueren. Pero, Uh, o sea, son lesiones graves, pero a la misma vez prendiste fuego a una persona. O sea, es como que claro, también hay una... O sea, es como que... Es muy común en ello, ¿no? Las personas en situación de calles y eso, que se hagan esas cosas, ¿no? ahí Igual lo que pasa que hay, prender fuego a lo una que persona pasa, es matarla. ahí lo que vas a estar atado o determinado es si la fiscalía puede recabar o tener la información en la carpeta investigativa para poder definir si eso era un dolo homicida o era simplemente un dolo de lesiones. Hay que verlo. Claro. Muchas veces surge también de todo el informativo que se acerque a la investigación. Imagínate una situación de calle. Si tenés 2 o 3 testigos que dicen, no, él decía que le iba a prender fuego porque lo quiere matar, porque es un desgraciado, yo qué sé. Bueno, ahí te va dando otros elementos que van a ir perfilando desde el punto de vista objetivo y sin necesidad de recabar la declaración indagatoria del imputado, cuál era efectivamente la finalidad o el dolo que tenía el sujeto. ¿Sí? Profesor, ¿ahora me escucha bien? Sí. No, lo que yo le quería consultar en el caso de que cuando él lo va a tirar, que quiere cubrir el cuerpo, él se da cuenta que está respirando, está y llama a la ambulancia o lo que sea, o en ese caso ahí quedaría solo la tentativa de homicidio porque él desiste de terminar de matarlo, o sea, se elimina de su mente la intención de matarlo y ahí se lo jugaría solamente por la tentativa de homicidio en un tercio de la pena que le hubieran asignado en caso que hubiera cometido el delito. ¿Es así? No.
No. A ver, cuando el desistimiento es una de las modalidades de poner fin a la empresa criminal. Como todas las cosas de la vida, uno puede lograr el objetivo, no lograrlo por causas independientes a uno, o desistir del objetivo. Son las tres formas de que una conducta humana termina o culmina. Si yo al sujeto le quiero dar muerte y no lo logro, y luego, en ese caso, estaría frente a una tentativa acabada, hice todo lo necesario para obtener la consumación del delito y no se obtiene por causas independientes a su voluntad, ahí el desistimiento se manifiesta en una forma positiva, autoevitando la producción de resultados, que en este caso sería, como usted dice, llamar a la ambulancia, pedir el auxilio. En ese caso, usted desiste de su tentativa y se lo va a castigar por los actos cometidos hasta ese momento, que serían las lesiones graves, pongámosle, o lesión gravísima, habría que ver. Se lo castiga por eso y no por la tentativa del delito, porque el desistimiento no es el desistimiento de la consumación, es el desistimiento de la tentativa. No sé si me explico. Claro, bueno, no, en sí está bien porque lo había entendido mal, porque yo dividí el caso como usted lo hizo, pero por ejemplo, en el primer caso él entendió que estaba muerto, Y si iba a estaba cometer muerto, el otro y delito si de estaba, encubrimiento. pero si estaba muerto, pues si estaba muerto, nunca va a tener intención de desistir, porque el muerto muerto está. No, digo, él pensaba que estaba muerto. Cuando lo fue a tirar, iba a cometer el otro delito de encubrimiento, se da Mm, cuenta de que no, y ahí mm, desiste. sí. ¿Desiste de qué? De su dolo homicida previo, Claro, de su dolo homicida previo. Entonces en ese caso se le va a juzgar por las lesiones que haya tenido la persona. que se haya producido. Siempre y Claro, cuando no el importa, desistimiento, claro, siempre y porque la cuando el pregunta que, desistimiento sea voluntario. claro, porque con respecto a la pregunta que hizo la compañera anterior de el hilo fino entre las lesiones graves y la tentativa, en este caso, si la persona desiste, cambia totalmente la figura y va a pasar a ser un delito de lesiones graves y no Porque de tentativa de solo, homicidio. porque se lo va a castigar por los actos realizados hasta ese momento que de forma autónoma configuran un delito. ¿Está? Buenísimo, profe, gracias. Si ustedes ven el artículo 5, el desistimiento es sin responsabilidad, salvo que los actos ejecutados hasta ese momento ejecuten o consumen un delito autónomo. Bien de bien, ahora me quedó ¿Ah? clarísimo, que en este caso es el de lesiones graves, el otro delito autónomo que... Sí, o gravísimo, habría que verlo. Grave ya de por sí, porque el momento que pierde conocimiento o hay peligro de vida, se configuran lesiones graves. Pero hay que ver si queda solo ahí o podrían configurar lesiones gravísimas. Habría que ver. Profe, Excelente, profe. entonces en suma, ¿qué se le tipificaría a este hombre? Cualquiera de las dos. ¿Tentativa Cual- de homicidio doloso o un homicidio Tentativa, culposo? tentativa de homicidio doloso, concurriendo con un delito de homicidio a título de culpa, o en el otro caso, una tentativa, un delito de homicidio consumado, por la regla del dolo general. ¿Con Ah, reiteración real o no? Se le podría sumar a esa última teoría. No, a la primera, no a la última. Ah, bien, bien. Porque el dolo generalista abarca todo y es como una conducta sola. No lo puedes fraccionar, si no rompe la regla del dolo general. Ah, porque me había quedado inconcluso eso. ¿Ah? Chiquilines, definiendo. El delito de homicidio está en el 310. El momento consumativo del delito es cuando se da muerte a la persona. Admite tentativa, obviamente. Desde el punto de vista de la imputación subjetiva, se puede castigar tanto a título de dolo eventual, dolo de consecuencias necesarias.
Se admite por el 314 la modalidad del delito culposo, que ahora yo se lo voy a explicar someramente, y también se admite la modalidad por el 319 del homicidio a ultraintención. ¿No? El agente de la conducta es cualquiera, no requiere ningún medio típico, o sea, cualquier medio idóneo sirve, que si hay idóneo para dar muerte, está abarcado por el tipo penal, y el sujeto activo claramente es la persona que se le quita la vida. Sin perjuicio que algún otro autor dice que cada vez que se le quita la vida a una persona también se afecta a a todos los ciudadanos en general, y la sociedad también se vería perjudicada por la muerte de uno de sus miembros, pero en rigor general, acá lo que se afecta es el derecho a la vida del sujeto pasivo. ¿Sí, chiquilines? Sí, profe. Ok. En el 314, muchachos, el 314 lo que establece es el homicidio culposo. Como ustedes ven, ¿alguien tiene el Código Penal, chicos? ¿Cualquiera? Sí, profe, yo lo tengo acá. ¿Alguno que se anima a leer el 314? Hágame el favor. 314. Homicidio Sí, culpable. El homicidio sí. culpable será castigado con 6 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. La aplicación del máximo se considerará especialmente justificada, salvo circunstancias excepcionales, cuando de la culpa resulte la muerte de varias personas o la muerte de una y la lesión de varias. Como ustedes ven, no define lo que es el homicidio culposo. Establece la pena que se le va a aplicar y después establece lo que se llama el homicidio complejo culposo. ¿Qué es? El homicidio complejo es cuando se da la muerte de varias a partir de una conducta culposa o la muerte de una y la lesión de varios sujetos. Eso es lo que se llama el homicidio culposo complejo. Obviamente que para saber si estamos frente a un homicidio culpable o culposo, yo prefiero la palabra culposo, pero el código dice culpable, tenemos que ir a la estructura que tiene el tipo subjetivo culposo, es decir, entender cuándo estamos frente a una modalidad culposa. Y eso se tiene que remitir al artículo 18 del Código Penal, que define la culpa. Si bien nosotros, de forma más somera, entendemos que la culpa es la violación del deber objetivo de cuidado, el código requiere que, para que exista la culpa, el sujeto tiene que estar realizando una conducta jurídicamente indiferente. Jurídicamente indiferente se refiere que es indiferente desde el punto de vista jurídico penal y que se produzca un resultado lesivo, que esa producción del resultado termina funcionando como condición objetiva de punibilidad a partir de la realización de una conducta imprudente, negligente o imperita o violación de leyes o reglamentos. Cuando un sujeto realiza una conducta imprudente que viola el deber objetivo de cuidado y a raíz o al acaecimiento de dicha conducta se produce un resultado lesivo que se encuentra dentro del ámbito de protección del tipo penal, no de todo tipo penal, porque tengan en cuenta que por el artículo 19 del Código Penal, los delitos culposos y los ultraintencionales son números clausos, es decir, son solo los que están expresamente previstos en la ley penal. Como el homicidio está previsto como una modalidad culposa, se cumple con el requisito de estar establecido previamente y por ende en eso consistiría el homicidio culposo. Por ejemplo, el típico accidente de tránsito es una modalidad de delito culposo. ¿Sí? Va de suyo que obviamente que el delito culposo no va a admitir nunca la modalidad tentada, ya que la finalidad que persigue el sujeto es realizar una conducta y nunca llevar a cabo un delito concreto. En el momento que sea un delito concreto estaríamos hablando de una conducta dolosa. Sí, muchachos. Y en cuanto al 3.9 del delito ultraintencional, sucede exactamente lo mismo. Tenemos que ver, para hablar de un homicidio por ultraintención, que se den los presupuestos
conceptuales que exige el concepto de ultraintención. Se acuerda que la ultraintención, el sujeto quiere una conducta dolosa, pero el resultado querido sobreviene a un resultado más grave que teniendo ser previsto no lo fue por el agente. En ese caso, se responde por un homicidio a ultraintención. Quiero lesionar a alguien con un golpe de puño, le doy un golpe de puño. Es previsible que si se cae y se pueda golpear la cabeza se pueda morir. Efectivamente se produce el resultado no querido, pero que sobrepuja el resultado originario, puede ser imputado por un delito de homicidio a título de ultraintención. Sí, chiquilines, ¿Qué artículo dijo, profesor? 319. Sí, Taramasco, dígame. ¿Puede explicar de vuelta lo de la ultratensión? Eso no me queda claro. A ver si me Claro, la puedes- ultraintención es un concepto, es una modalidad de imputación subjetiva donde tenemos dolo en la base y culpa en el ápice. Es decir, el sujeto realiza una conducta de forma dolosa tratando de obtener un resultado lesivo para un bien jurídico. Te lo traduzco. Un sujeto que le quiere dar un golpe de puño a otro para dejarle un ojo negro. ¿Tiene el dolo de lesionar? Sí, lo tiene. Pero ve aquí que ese resultado buscado por él no solo se obtiene, sino que se obtiene un resultado más grave que el sujeto quería. Cuando ese resultado más grave que se produce fuere previsible para el sujeto, es decir, tiene la posibilidad de ser previsto, se responde por ultraintención por ese exceso en el resultado. Por eso se habla que hay dolo en la base y culpa en el ápice. Está bien, gracias, profe. Hombre, de nada. Arnejo, No, profe, yo en realidad para aportar, porque en el libro realmente, perdón, ese es mi hijo que recién llegó. En el libro está sumamente explicado y está no, bueno. te explico, puse cara rara porque me duele mucho la garganta, no porque, no por No, culpa no, no, tuya. perdón por los ruidos externos. No, todo bien. En el en el homicidio culposo, perdón, se centra en realidad la definición en ese deber de cuidado, como dice el libro, que es central para definir la actuación de la persona, que por falta de ese deber de cuidado ocurre. Exactamente. ¿Ah? A nosotros nos gusta más la expresión cuando hablamos de la culpa, que bueno, la culpa se funda en esa violación del deber objetivo de cuidado, acompañado obviamente de ese resultado, que para unos ese resultado opera como condición objetiva de punibilidad, o sea, si no se da el resultado en el delito culposo no lo puedo castigar. Otros en cambio dicen, bueno, el desvalor de acto ya está implícito en el querer esa conducta violatoria del deber objetivo de cuidado, y que el resultado lo que viene a determinar al final es que esa violación objetiva de cuidado fue idónea para producir ese resultado. ¿Tá? Pero en el Uruguay, si vos no das, si no se produce ese resultado lesivo, puedes tener violación de objetivo de cuidado, pero no se te va a castigar por una modalidad culposa porque no se produce ese resultado. Un resultado que no es querido, ¿verdad? Porque usted se imagina que el homicidio dolo, el homicidio culposo, en el tránsito vehicular, si bien el sujeto comete una conducta que viola el deber objetivamente de cuidado, su finalidad muchas veces es llegar a tiempo a dar la clase, llegar a tiempo al colegio del nene o llegar ahora a un lugar, no es que quiere el resultado que efectivamente se produce. Lo que se le reprocha es que usted, por ser imprudente o imperito o negligente, no previó el resultado que era previsible. Mira, usted lo castigó porque usted a 200 por hora era previsible que usted podría agarrar a alguien y darle muerte. Esa falta de Y- previsión de lo previsible fundamenta eso. y- y- Dime. Igual ahí, profeta, usted lo está derivando directamente a una norma establecida como es la norma de tránsito. Ahora,
en la parte de las experiencias, donde se supone que uno tiene que tener una conducta con debida diligencia. Por ejemplo, yo no me voy a poner a limpiar un arma adelante de mi hijo de 4 años. eh, Sí, o sea, sí. no está establecido en una norma, pero digo, O a ver, te pongo un ejemplo un poco más feo. Nenes chicos, Luciana, ¿tenés hijos? sí, 2, ¿Qué edad tienen? 4 y 9 años. Ah, mamita, linda edad. Me imagino que si vos estás cocinando, poner invierno, y dejás en la cocina, estás haciendo una sopa hirviendo con agua caliente, y vas a salir, con seguridad vas a tomar ciertos recaudos para que no pase nada. Ahí tenés, por ejemplo, que puede ser una violación de un deber objetivo de cuidado. Dejás, te invento, dejás hirviendo una sopa, dejás a los gurises que anden pululando por la cocina y por X motivo se desborda el agua caliente y termina lastimando a uno de los nenes o un amigo de los nenes. ¿Tá? Ahí tenés un hecho culposo. ¿Tá? Pero si se desborda el agua hirviendo y más de caerse en el piso o en la mesada de la cocina no es y no produce un resultado lesivo para un bien jurídico, no pasa absolutamente nada desde el punto de vista penal. Si bien hay una violación del deber objetivo de cuidado, pero no se da la producción del resultado, no puedes imputar un delito culposo. ¿Eh? Perdón que usé a los gurises, pero creo que calzaba. No, está bien, está bien. Si las mías se tiran algo caliente arriba, esas son de pelotudas y no de niños, digamos. Pilar. Profesor, a mí me quedó la duda respecto a este tema del homicidio culposo, de qué pasaría si, por ejemplo, como los bondi que andan siempre fuertísimo, ponele que se atraviesa un niño en el medio de la calle, aunque el ómnibus va a una velocidad prudente, claramente si lo atropella el niño no le va a quedar nada. Entonces, ahí se produciría un homicidio culposo porque lo atropella, pero el del Bueno, bondi no podía prever que el niño en vez de esperar al bueno, semáforo iba a cruzar el del medio de la calle. bueno. Vos misma te estás contestando la contradicción que hay. Vos me decís, bueno, habría un homicidio culposo, pero el tipo no era previsto. Bueno, si no era previsible, no habría homicidio culposo. Primer punto. ¿Ah? Pero lo mata en realidad. Bueno, pero cada vez que hay un muerto no tiene por qué haber un homicidio. Sería como una autopuesta en peligro, ¿no, profe? Podría Sí, ser. en cierta medida, o hay una configuración de un hecho con relevancia, con de lesión de un bien jurídico derivado del comportamiento de la víctima, que es lo que hace que se configure el hecho. Y si el del El bondi va más comporta rápido de lo que debía y lo y mata ahí cuando se no le le va, dio para y frenar, ahí se le ahí va, sería lo y ahí se, mismo. no, y ahí se le va a complicar un poco. No, profesor, Porque en puedo, realidad, de todas maneras, no pudo prever que se le iba a tirar en el medio de la calle. Mira, acá lo resolvés con un criterio de imputación objetiva. Sí, el profesor, ¿puedo aportar conductor, algo? sí, déjame terminar la idea, ya te doy. Si el Dale. sujeto, con su conducta, crea o no un riesgo jurídicamente desaprobado. Si el sujeto crea un riesgo jurídicamente desaprobado y ese riesgo se materializa en un resultado, ¿está? Que se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma, se lo vas a poder imputar. En caso contrario, no. Hay que ver si el comportamiento de la víctima es lo que determina la realización de ese resultado lesivo. Araceli. En ese caso, en el caso que ella nombró, que es un ómnibus, generalmente los choferes son peritos en el transporte, ¿sí? La culpabilidad, vamos a decir, es mucho más grave para ellos. No son choferes comunes, es decir, son peritos en el transporte, es decir, ellos deben tener lo que vendría a ser evitar el accidente. No, no comparto, porque en rigor de verdad, yo lo que le puedo exigir es un grado, a ver, del momento que todos tenemos libreta a conducir, estamos habilitados para manejar.
Sí, pero ellos Se lo tienen puede, sí, pero la no son categoría, peritos. No, ellos lo que tienen eh, es una libreta profesional. claro, pero eso no Eso le no, hace, no le da una categoría de mayor responsabilidad. no, de mayor responsabilidad no. Más cuando un hecho no es previsible. ¿Ah? Disculpe, profesor, pero a mí me quedó sonando una afirmación suya y quiero que escribirla bien en mis apuntes. ¿La imprevisión excluye la culpa? Claro, porque ¿Cómo? el concepto de culpa Perfecto. es claro, que dice que el Muchas gracias. sujeto que realiza un hecho jurídicamente indiferente, que se produce un resultado que teniendo que ser previsto no lo fue, por imprudencia, negligencia, impericia o violación de derechos o reglamentos. Al sujeto lo que se le reprocha es no haber previsto lo previsible. De lo imprevisible nadie responde. Y obviamente que el sujeto tiene que haber cometido una conducta que exceda el riesgo permitido o que se subsuma dentro de la violación del deber objetivo de cuidado. Lo que usted plantea, Araceli, si se configurara un ilícito penal, bueno, el reproche podría ser mayor al conductor por una cuestión de que tendría que haber sido más prudente, pero hay que ver si el conductor del vehículo comete el delito por una imprudencia, por una negligencia, hay que verlo. Cuando en el caso, pero a ellos, Cuando hablamos de peritos, cuando hablamos de un ujú. perito, estamos hablando de cierta persona que tiene una pericia determinada dentro de una lex artis o una ciencia artis, no en el manejo de un vehículo. Yo no me puedo Ah, bárbaro. considerar perito porque manejo el auto. No, nosotros nos manejamos acá porque en el sentido de que cuando hacemos la conducción defensiva y todo eso, como que le dan una responsabilidad, pero quizás sea la forma de manejarse las intendencias yo soy del pueblo del interior, para darle cierta carga de responsabilidad a los choferes, como que los asustan de esa manera diciéndole que Bueno, ellos, pero en cierta medida, cuando usted aprende a manejar, aprende con manejo defensivo. acá se hacen cursos apartes, totalmente Mm. apartes. Es decir, se hace todo en la comuna y vienen personas de diferentes lugares del país y dan hacen sus ponencias y siempre con ese susto. Por eso yo tenía como que ellos tenían mayor carga de responsabilidad sobre un accidente. No, yo entiendo que no. El Código Penal aparte no lo distingue. Ah, perfecto, entonces estoy equivocada, gracias. Y sigo entendiendo que no son un perito pues no manejan el ex artis. No, no, obvio, obvio, sí, sí, eso me quedó claro, eso me quedó claro. Agustina, Profe, creo que lo dijo, pero no lo escuché bien. Que dijo que la culpa es un hecho, que la culpa del sujeto le realiza un hecho jurídicamente indiferente. ¿Qué quiere decir eso? chiquilines, yo eso lo voy a contestar. Pero esto ya lo saben de penal, parte general. El hecho jurídicamente indiferente significa que es un hecho jurídicamente indiferente desde el punto de vista jurídico penal. La mera infracción de una norma de tránsito no convierte en hecho en jurídicamente relevante. Cuando hablamos jurídicamente indiferente, lo hablamos desde el punto de vista jurídico penal. Sino cada vez que hubiera un accidente de tránsito por violación de una norma o una disposición comunal de tránsito o de tráfico vial, tenemos que decir que nunca habría un delito culposo porque el hecho no es jurídicamente indiferente. Sí, Brun, dígame. Si no tiene Perdón, no preguntas, es sigo, el muchachos. tema, pero el grupo de WhatsApp está explotando porque dicen que es casi una clase particular, que no dejan avanzar poniendo casos semejantes. Bueno, a ver, dígale al grupo de WhatsApp que define Y si y en contesto o el no chat también, contesto. Bueno, sí, pero bueno, en el chat o en el grupo particular, lo que quiera, dígale que por ahora la clase la manejo yo.
Y yo sé cuándo tengo que hacer algo o no hacer nada. ¿Ah? No, era para informarle, nada más, no es lo que pienso No, yo. no, no, yo tampoco Así que nadie se lo anima tomo a como, decir. Es lo decir, tomo yo, como, a mí me parece que las clases están para sacar dudas. Si vienen con exacto. alguna duda de penal primero, yo prefiero que evacuárselas y no que